Trabajar en el turno de noche en una casa de empeño no era exactamente el trabajo de mis sueños, pero la paga es decente y con las facturas acumulándose, no puedo permitirme el lujo de dejarlo. La tienda en sí no era nada especial, solo un lugar desordenado lleno de objetos olvidados. Radios viejas, joyas deslustradas, herramientas polvorientas. Sin embargo, siempre había algo que no me gustaba cuando oscurecía. Probablemente era solo mi imaginación, o el hecho de que la tienda estuviera situada en una zona poco segura de la ciudad. Intenté no pensar demasiado en ello. La noche había sido tranquila hasta ahora. Los habituales extraños de la madrugada habían ido entrando, principalmente personas tratando de vender viejas cosas electrónicas y algunos desesperados empeñando joyas por un poco de dinero rápido. A eso de las 2 a.m., la tienda estaba vacía, nada fuera de lo común. No había descansado mucho antes del turno, así que pensé que ver algunos videos de YouTube podría ayudarme a mantenerme distraído. Me costaba mantener los ojos abiertos cuando, de repente, entró un hombre. Parecía nervioso desde el momento en que cruzó la puerta. Era alto y tenía ojeras, como si llevara días sin dormir. Tenía la ropa desarreglada y las manos inquietas mientras sujetaba una pequeña caja de madera bajo un brazo. No lo había visto antes, y llevaba trabajando el tiempo suficiente para reconocer a la mayoría de los clientes nocturnos. Levanté la vista del mostrador. ¿En qué puedo ayudarle? Él dio un paso al frente, sin decir mucho. Solo colocó la caja con cuidado. Era una bonita pieza, lo admito, hecha de madera antigua con tallados muy detallados. Probablemente uno de esos objetos que verías en una tienda de antigüedades. Casi esperaba que me contara una larga historia sobre de dónde venía o cuán valiosa era, como la mayoría de las personas hacían cuando querían empeñar algo que se veía un poco lujoso. Pero este no fue el caso. Necesito deshacerme de esto. Enarqué una ceja y me incliné un poco hacia atrás. ¿Deshacerte de ella? ¿No venderla? Negó rápidamente con la cabeza. Me da igual lo que me des por eso. Simplemente ya no la quiero. ¿Tan mala es, eh? ¿Qué? ¿Pone música molesta o algo así? No, es rara. Miré la caja sin sentir nada raro en ella. Era de madera, tallada a mano. ¿A qué te refieres con rara? No sé. Han estado pasando cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas. Lo ponía en un estante y a la mañana siguiente estaba en otro sitio. Pensé que me lo estaba imaginando, ¿sabes? Pero de repente se puso peor. Empecé a oír ruidos, sonidos de arañazos, y por la noche olía este horrible hedor metálico. He limpiado mi casa de arriba abajo, pero es como si el olor saliera de la caja. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos y atormentados. No sé lo que hay dentro, y no quiero saberlo, solo quiero que desaparezca. La gente solía venir con la esperanza de ganarse un dinero extra, sobre todo con algo que parecía viejo y posiblemente valioso. Pero este tipo solo quería que alguien más la tuviera. De acuerdo. Te la quitaré de las manos. Antes de que pudiera recoger la caja, su mano salió disparada y me agarró la muñeca, con un agarre sorprendentemente frío. No la abras. Hagas lo que hagas, no la abras. Claro, no hay problema. Me soltó la muñeca y dio un paso atrás, con los hombros ligeramente relajados. Bien, no me importa cuánto me des por eso, solo quédatela. Agarró el dinero que le di y sin decir más, se dio la vuelta y salió a toda prisa por la puerta.
con el timbre tintineando suavemente mientras desaparecía en la noche. Sacudí la cabeza y miré la caja, que seguía sobre el mostrador. Parecía muy alterado por ella, pero a mí me parecía una vieja caja de baratijas, nada especial. La levanté con cuidado, girándola en mis manos. Los tallados eran increíbles, con patrones en espiral que recorrían la superficie. Tenía cierto peso, más de lo que esperaba para algo tan pequeño. Pero aparte de eso, era solo una caja, sin rasguños, sin olores extraños, solo madera. La guardé en un cajón debajo del mostrador, fuera de la vista, y volví al trabajo. No había mucho que hacer a esa hora, solo el chequeo habitual de inventario y asegurarme de que las vitrinas estuvieran limpias. Pero, aunque intentaba concentrarme en las tareas mundanas, mi mente seguía regresando a ese tipo y a la forma en que miró la caja. Aún así me encogí de hombros. La gente trae aquí todo tipo de historias extrañas, con la esperanza de que sus cosas tengan algún valor misterioso. Probablemente se trataba de una más. Limpié el mostrador, pensando en lo agradable que sería cerrar e irme a casa. Las horas pasaban, y la tienda estaba tan tranquila como siempre. Fue en ese momento cuando lo noté, un ligero olor metálico flotando en el aire. Fruncí el ceño, tratando de identificar de dónde venía. Quizás algo en la parte de atrás se había echado a perder. Revisé los estantes, el cuarto trasero e incluso la basura, pero todo parecía normal. Cuando mi turno finalmente terminó, estaba más que listo para irme. Al cerrar, salí al aire fresco de la noche y traté de sacudirme la inquietud que había ido creciendo durante toda la jornada. El camino a casa fue tranquilo. La ciudad estaba mayormente tranquila, y para cuando regresé a mi departamento, casi había olvidado la caja. Mi departamento era pequeño y desordenado, pero era mío. En el momento en que crucé la puerta, sentí como la tensión en mis hombros se disipaba. En casa me sentía seguro, y eso era normal. Dejé de lado los extraños eventos de la noche y caí en la cama, exhausto. Mientras me dejaba llevar por el sueño, no podía evitar preguntarme qué había dentro de esa caja y por qué el hombre había estado tan aterrado por ella. Al regresar a la tienda la noche siguiente, no esperaba nada inusual. Desbloqueé la puerta y entré, pero en cuanto lo hice, algo se sintió diferente. Mientras caminaba por los pasillos, parecía que algunos objetos se habían movido. Cosas pequeñas, como las llaves colgadas en la pared, que ahora estaban ligeramente desalineadas. Y la muñeca que odiaba, la que estaba en la esquina lejana, ahora me miraba, a pesar de que estaba seguro de haberla girado de espaldas la noche anterior. La miré por un segundo, convencido de que simplemente había confundido los recuerdos. Aún así, un escalofrío recorrió mi columna. Me dije que no era nada, pero entonces, mientras reponía la vitrina, oí algo, un leve sonido, como de arañazos, procedente del cajón bajo el mostrador. Me quedé inmóvil, con las manos sobre la vitrina. Era suave, apenas audible, pero estaba ahí. Algo se movía. Lentamente me acerqué al mostrador, con el corazón latiéndome con fuerza. Abrí el cajón y nada. Solo estaba la caja, tal y como la había dejado. Nada extraño, ninguna señal de movimiento. Volví a mi rutina, obligándome a concentrarme en cosas diferentes, y de vez en cuando captaba el más leve susurro de sonido
proveniente de la dirección donde estaba la muñeca. Cuando cerré y salí, ya no podía más. Mientras me dirigía a casa, mantuve la cabeza agachada, con el aire fresco de la noche rozándome la piel. Me sentía nervioso, incapaz de deshacerme de la sensación de que me seguían, de que algo invisible vigilaba todos mis movimientos. Cuando llegué a mi departamento, me sentía agotado tanto física como mentalmente, pero el malestar de la tienda seguía atenazándome. Cerré la puerta con llave y me fui directamente a la cama, con la esperanza de que el sueño ahogara el miedo. Pero mientras estaba acostado en la oscuridad, algo no iba bien. Mi apartamento estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Me di la vuelta y cerré los ojos, deseando dormir. Pero en ese momento lo oí. El inconfundible sonido de la televisión encendida en el salón. Me incorporé con el corazón a mil en mi pecho. La habitación seguía a oscuras, pero la tenue luz del televisor proyectaba sombras por el pasillo. Dudé un momento, escuchando el zumbido de la estática procedente de la otra habitación. Finalmente, balancé las piernas por encima de la cama y me arrastré hacia el salón, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Al doblar la esquina, vi que la pantalla del televisor parpadeaba y bañaba la habitación con una luz pálida y fantasmal. La estática zumbaba en la pantalla, pero mientras la miraba fijamente, noté algo más. Oí un quejido grave, como si arrastraran los muebles por el suelo, procedente del dormitorio. Se me heló la sangre y me sentí paralizado por el miedo. Había estado allí hacía un momento. Corrí al dormitorio y encendí las luces. No había nadie, pero lo que vi me erizó la piel. El armario había sido arrastrado, dejando profundos arañazos en el suelo, y sus puertas estaban ligeramente entreabiertas, como si alguien o algo acabara de salir. De repente, sin previo aviso, la estática del televisor cambió. La pantalla parpadeó y cambió a un canal de noticias. El volumen subió por sí solo. La voz de una mujer resonó en la habitación, pero lo que decía me heló la sangre. Hombre blanco caucásico fue encontrado muerto anoche tras aparentemente quitarse la vida. La policía dice que el hombre, cuya identidad aún no se ha revelado, saltó desde el tejado de un edificio del centro. Una foto del hombre apareció en la pantalla. El hombre de la casa de empeños. Sus ojos demacrados y atormentados me miraban fijamente. Un rostro que no había podido olvidar desde que me entregó aquella caja. Estaba muerto. El mismo hombre que prácticamente me había suplicado que me quedara con la caja. La misma que me había advertido que no abriera. La cámara se desplazó hasta el edificio donde había muerto. La voz de la presentadora continuaba, pero apenas podía oírla por encima del sonido de los latidos de mi propio corazón. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor. El aire estaba cargado de terror. Me hundí en el sofá, tratando de estabilizar mi respiración, pero los susurros que había oído antes eran cada vez más fuertes, rodeándome. Miré alrededor de la habitación, seguro de que estaba solo, pero incapaz de deshacerme de la sensación de que algo más estaba allí. La muerte del hombre, la caja, los extraños sucesos en la tienda y en mi apartamento. Todo estaba relacionado. No podía dejar de pensar en las noticias. El hombre se tiró de un edificio, así como así.
Su cara en la televisión seguía apareciendo en mi mente. Esos ojos atormentados que me habían mirado fijamente al otro lado del mostrador de la casa de empeños. La caja seguía en la tienda. No la había tocado desde que la dejó allí, pero podía sentir su atracción. Algo dentro de ella quería salir, y el hombre lo sabía. Sabía que no podía quedarme más tiempo en casa, así que me vestí y salí del apartamento. Entré en una cafetería cercana para tomar un café, desesperado por sacudirme la fatiga que me había ido invadiendo tras todo lo que había sucedido. En algún momento debí haberme quedado dormido, porque un barista me despertó, diciendo que había estado allí casi una hora y estaban preocupados por si algo estaba mal. Sintiendo un repentino y extraño impulso de energía, traté de mantenerme distraído el resto del día. Caminé sin rumbo por el parque, saltando de una cafetería a otra, pero el cansancio pesaba sobre mí y me encontraba cabeceando aquí y allá, apenas aferrándome a mi cordura, tratando de prepararme para el próximo turno nocturno. No podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo. Esa noche entré en la tienda de empeños con un nudo en el estómago. Todo se sintió mal desde el momento en que crucé la puerta. Las luces parpadeaban de una manera que no lo habían hecho antes, más oscuras, como si algo se escondiera justo más allá de su brillo. El aire se sentía sofocante, espeso y pesado, como un peso presionando sobre mi pecho. Cada sonido, desde el crujido de las viejas tablas del suelo hasta el zumbido del antiguo refrigerador en la parte de atrás, se amplificaba, haciéndome saltar ante el más mínimo ruido. Me dirigí hacia la parte trasera de la tienda, donde los estantes estaban llenos de viejos juguetes, relojes y otros objetos curiosos. Fue entonces cuando la vi. La muñeca, la misma que había odiado desde el primer día que la vi. Siempre estaba allí, posada en el estante, mirando al frente con esos ojos de vidrio muertos. Pero ahora no estaba sentada, estaba de pie. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente me estaba jugando una broma, pero era real. La muñeca estaba allí, sus ojos vacíos ahora fijos en los míos, como si observara cada uno de mis movimientos. No se movía, no cambiaba de posición, pero había algo en ella que era horriblemente inquietante. Retrocedí lentamente. Ella permanecía allí, inmóvil, su mirada escalofriante fija en mí, como si me retara a dar el primer paso. Mi corazón latía con más fuerza con cada paso que daba hacia la parte delantera de la tienda. Finalmente llegué al mostrador, mi espalda chocando contra la superficie dura. Mis manos buscaban el cajón, tirándolo hacia afuera con un movimiento brusco. Mis dedos se curvaron alrededor de la caja. Ya no me importaban las advertencias del hombre. No me importaba qué había dentro. Todo lo que sabía era que necesitaba deshacerme de ella. Sin pensarlo, metí la caja en mi mochila y corrí fuera de la tienda, hacia la noche. El aire afuera era frío, rozando mi piel mientras corría por la calle. No paré hasta llegar al viejo río en las afueras del pueblo. El agua era oscura, reflejando nada más que el cielo nocturno. Me quedé en la orilla, jadeando, mi aliento formando nubes en el aire mientras miraba la caja en mis manos. La lancé con todas mis fuerzas y vi cómo se elevaba en el aire y caía al río.
Por un momento, el agua onduló y la caja se balanceó en la superficie antes de hundirse y desaparecer en las profundidades. Me quedé allí, con la respiración entrecortada. Sentí una oleada de alivio. Había desaparecido. Lo había conseguido. Pero cuando me daba la vuelta para marcharme, algo me llamó la atención. Una sombra se movía al borde del agua, apenas visible en la oscuridad. Me quedé inmóvil, entrecerrando los ojos en la noche, pero no veía nada. Solo sombras, solo árboles mecidos por el viento. Sacudí la cabeza y volví a la casa de empeño, diciéndome a mí mismo que se había acabado. Cuando volví a la tienda, me dije que me olvidaría de todo. La caja había desaparecido. Todo volvería a ser normal. Tenía que creerlo. Pero en cuanto entré por la puerta, sentí un vacío en el estómago. El cajón estaba abierto y la caja estaba dentro, empapada. Me quedé mirándola, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo? La había tirado al río. La había visto hundirse. Era imposible que hubiera vuelto. Pero allí estaba, en el cajón, como si nunca se hubiera ido. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, arremolinándose a mi alrededor como una tormenta. Sentí que el pánico me atenazaba la garganta. No tenía escapatoria. La caja quería algo, y hasta que no descubriera cómo detenerla, nunca me dejaría en paz. La desesperación se aferró a mí como una segunda piel mientras salía de la tienda con la caja bajo el brazo. La sentía más pesada que antes, como si hubiera absorbido todo el miedo y el temor que había sentido desde que el hombre me la había dejado. Mi mente se agitó, buscando alguna solución, alguna forma de librarme de la caja de una vez por todas. El río no había funcionado. Había vuelto a mí, húmeda y goteando, como burlándose de mi intento. Necesitaba otra cosa. Necesitaba destruirla por completo. El único lugar que se me ocurrió fue un viejo almacén abandonado cercano, olvidado y en ruinas, sin que nadie pudiera preguntarme por qué estaba prendiendo fuego a algo en plena noche. Cuando llegué, el almacén se alzaba ante mí como un cadáver corpulento. Su tejado se había derrumbado hacía tiempo, dejando su esqueleto expuesto a los elementos. El lugar olía a podredumbre y putrefacción, pero estaba tranquilo, aislado. Encontré algunos muebles de madera viejos y rotos y los apilé en el centro del espacio abierto. La luz de la luna entraba por los huecos del tejado y proyectaba sombras alargadas y espeluznantes sobre el suelo de cemento agrietado. Con dedos temblorosos, coloqué la caja sobre la pira improvisada. Permaneció allí, pequeña e inocente, como si no hubiera provocado todo aquel caos. Pero ahora sabía que no era así. Jugueteé con las cerillas, encendiéndolas una y otra vez hasta que por fin surgió una pequeña llama. Les prendí fuego con cuidado, observando cómo las llamas se posaban sobre la madera seca y el calor aumentaba con cada segundo que pasaba. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo los muebles, y yo retrocedí, conteniendo la respiración mientras las llamas empezaban a arrastrarse hacia la caja. Por un momento, la caja permaneció intacta, como si el fuego se negara a tocarla. Las llamas danzaban a su alrededor, parpadeando y retorciéndose de forma antinatural, dibujando formas grotescas en las paredes del almacén. Luego, lentamente,
Los bordes de la caja empezaron a oscurecerse y a curvarse. Pero justo cuando el fuego la alcanzó, algo cambió. Las llamas cambiaron, adquiriendo un inquietante tono azul y luego verde, colores que ningún fuego debería emitir jamás. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi opresivo, como si el peso de todo el almacén me oprimiera. Y de repente llegaron los gritos. Empezaron suavemente, como lamentos lejanos llevados por el viento, pero pronto se hicieron más fuertes, inhumanos, que atravesaban el crepitar del fuego y se clavaban en mi cráneo. Era como si lo que había estado encerrado en aquella caja se hubiera liberado, y su rabia y su dolor se hubieran derramado por el mundo que me rodeaba. Me tapé los oídos con las manos, pero los gritos eran cada vez más fuertes e insoportables. No procedían solo del fuego, estaban dentro de mi cabeza, arañando las paredes de mi mente. Caí de rodillas, jadeando, con los ojos cerrados mientras el ruido ahogaba todo lo demás. En medio del ruido abrumador, otro sonido llegó a mis oídos. Unos pasos. Abrí los ojos y la vi. La muñeca. Estaba ahí, de pie, al borde de la chimenea, bañada por el resplandor antinatural de las llamas. Su rostro de porcelana, antes inexpresivo, se había transformado en algo grotesco. Una sonrisa demoníaca se extendía por sus delicadas facciones. Sus ojos de cristal, antes apagados, estaban llenos de malicia, reflejando los extraños y cambiantes colores del fuego. Los pequeños y delicados pies de la muñeca rozaron el suelo mientras daba un paso lento y deliberado hacia mí. Tenía un cuchillo en la mano, una hoja pequeña y oxidada que brillaba a la luz del fuego. La muñeca ladeó la cabeza, como si estuviera estudiando, saboreando el momento. Dio otro paso, esta vez más rápido, y luego otro, con los pies golpeando el hormigón a un ritmo acelerado. Me tambaleé hacia atrás, con el pulso a 1000 y la respiración entrecortada por el pánico. Incluso los sonidos del fuego eran ensordecedores y se arremolinaban a mi alrededor en una sinfonía de locura. Pero en lo único en lo que podía concentrarme era en la muñeca, cuyos ojos sin vida se clavaban en los míos a medida que se acercaba más y más. Mi espalda chocó contra la pared y la muñeca se abalanzó sobre mí. Grité y levanté las manos para bloquearla, pero el frío aguijón del cuchillo llegó antes de que pudiera reaccionar. La hoja me atravesó la palma de la mano, rasgando carne y hueso, y se detuvo a escasos centímetros del ojo. El dolor me recorrió el brazo mientras intentaba apartar la muñeca, pero su fuerza era antinatural, inhumana. Su rostro de porcelana estaba congelado en aquella sonrisa perversa, con sus ojos muertos y vidriosos clavados en los míos. Y por mucho que luchara, acercaba más el cuchillo a mi cara. El filo de la hoja oxidada me rozó la mejilla y los músculos me ardieron mientras luchaba por evitar que se me clavara en el ojo. La sangre me goteaba por el brazo y sentí que me quedaba sin fuerzas. El agarre de la muñeca se hizo más fuerte, implacable, a medida que la hoja avanzaba. No veía nada más que aquel cuchillo. No sentía nada más que aquel frío acero acercándose cada vez más. Con un último y desesperado impulso de energía, di una patada y mi pie chocó contra su cuerpo rígido y frágil. Salió volando hacia atrás y quedó atrapada en el borde de las llamas.
El fuego cobró vida y envolvió a la muñeca en una ola de calor y luz. Durante una fracción de segundo, la muñeca se quedó inmóvil y su sonrisa vaciló mientras las llamas se extendían por su cuerpo de porcelana. A medida que el fuego aumentaba, la muñeca se desmoronaba y su delicada forma se desintegraba al caer sobre la caja. Las llamas se retorcieron violentamente, ardiendo en colores antinaturales, arremolinándose como una tormenta, mientras el cuerpo de la muñeca se reducía a cenizas, dispersándose en la noche como el polvo en el viento. El fuego consumió la caja. Los gritos se hicieron más fuertes, más horripilantes a cada segundo que pasaba, hasta que finalmente alcanzaron su punto álgido en un último y estremecedor grito. Y luego, silencio. El fuego se redujo a un montón de cenizas humeantes. El aire estaba cargado de humo, y el único sonido era el débil crepitar de la madera quemada. Me dolía el brazo y aún me goteaba sangre la herida. Pero la caja había desaparecido. Estaba destruida. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el peso de lo que acababa de ocurrir hundiéndose en mí. La caja había desaparecido. La muñeca y los susurros habían desaparecido con ella. Por fin se había acabado. Mientras volví a casa a primera hora de la mañana, cuando el sol empezaba a asomarse por el horizonte, sentí que me invadía un extraño vacío. Había sobrevivido. Había destruido la caja. Pero nunca olvidaría los gritos, ni la forma en que aquella muñeca se había acercado a mí. Nunca supe lo que había dentro de la caja, y no quiero saberlo nunca. Lo único que sé con certeza es que lo que había dentro de esa caja era malvado, y pasaré el resto de mi vida esperando que se haya ido para siempre. Recuerden que